Esta segunda se llama pruebas, ¿sí? En realidad engloba todas las pruebas que podemos hacer en un sistema de distribución y de recolección de aguas servidas, ¿ya? Pero antes de hablar de eso, he puesto el- tres diapositivas que nos hablan de lo que es el colocado de tuberías, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí sistemas de sujeción de tuberías horizontales como verticales. Lo ideal es que se utilicen abrazaderas, ¿ya? Abrazaderas. Y las abrazaderas son este tipo, ¿sí? Son, son fierros que abrazan, ¿sí? Como su nombre dice, la tubería, ¿ya? Y podemos a través de pernos, ¿sí? Sujetarlas a la losa, ¿no? O sujetarlas a la pared, o sujetarlas a las vigas, ¿sí? Cosa de que este fierro que está abrazando es el que recibe todo el movimiento, ¿sí? Las tuberías no se quedan quietas, ¿sí? Cuando entran en funcionamiento, ¿sí? Empiezan a vibrar, ¿ya? Cuando son tuberías a presión, empiezan a vibrar, empiezan a moverse, ¿sí? Dependiendo de la presión que está circulando y a qué artefacto está yendo, a qué ambiente húmedo, ¿sí? Cuando el diámetro aumenta, obviamente ya estamos hablando de tuberías que trabajan a gravedad. Estas ya obviamente son de mayor diámetro y funcionan a gravedad y lo que circula ahí, bueno, a veces es esporádico, ¿sí? Cuando encendemos, que sé yo, movemos el aparato de la ducha, ¿sí? Y nos estamos duchando, entonces empieza a funcionar la bajante, o si conectamos lo que es el inodoro, ¿sí? Hacemos una apertura de ahí, empieza a salir bastante cantidad de agua, entonces empiezan a moverse ese tipo de tuberías de mayor diámetro. Entonces, sea tuberías de agua potable o tuberías de alcantarillado, empiezan a moverse, ¿sí? Entonces la idea es que estas abrazaderas, estos fierros, ¿sí? Reciban ese movimiento y puedan transmitir a la estructura ese tipo de esfuerzo, ¿ya? Entonces lo ideal es que se tengan este tipo de abrazaderas, ¿ya? Entonces que no esté imbuido en lo que es el hormigón. Ya vamos a ver esa parte. Entonces podemos utilizar este tipo de abrazaderas o este tipo de abrazaderas que son ya más pequeñas para el tema de diámetros más pequeños, ¿sí? Que se empernan, que se adosan a columnas, a paredes, ¿sí? Entonces pueden ser también de este tipo, o podemos tener este tipo de losa, ¿sí? Entonces podemos tener este tipo de sujetadores, ya no son abrazaderas, sino ya son con arandelas, ¿sí? Son con tipo sujetadores que se regulan, ¿sí? Entonces esto también sirve, ¿sí? O se pueden colocar así, con varillas, y que gradúan el tema de cuánto más pegado va a estar a la losa, ¿sí? Entonces esta alturita que tenemos aquí de diferencia puede graduarse, ¿sí? En función a la pendiente que nosotros queramos darle, ¿sí? Entonces en el siguiente tramo podemos tener este mismo, pero ya no va a estar aquí, va a estar aquí. Entonces ahí nos va a dar una pendiente, ¿sí? Que nos va a dar para el tema del tubo. Obviamente que esto es lo ideal, ¿ya? Normalmente en construcciones, en edificios se ve. En viviendas a veces no, y en edificios de menor envergadura y costo muy barato, ¿sí? Entonces no quieren gastar en esto, ¿sí? Pero la idea es eso, que tengamos ese tipo de sujeciones en el tema de tuberías. Ahora pasamos a lo que son las pruebas.
vamos a ver lo que son las pruebas hidráulicas, ¿sí? El artefacto principal en el caso de una prueba hidráulica es el manómetro, ¿sí? Es este relojito que lo tenemos aquí al lado izquierdo y al lado derecho, que lo podemos tener en diferentes tipos de unidades, PSI, bar, megapascales o tal vez en algún caso en metros columna de agua, ¿sí? Entonces ese aparatito es el que nos va a marcar, ¿sí?, la presión que está circulando o hay en nuestra tubería, ¿ya? Entonces este aparato es primordial su uso para el tema de una prueba hidráulica. ¿Y cuándo tenemos que hacer una prueba hidráulica? Una vez que nosotros ya hagamos la instalación de nuestra edificación, de nuestro edificio, ¿sí?, de lo que es el agua potable, el alcantarillado, ¿sí?, todo lo que es la instalación hidrosanitaria, se tiene que hacer pruebas. Y la prueba más importante es la prueba hidráulica, ya que vamos a hacer el control de la presión que puede aguantar nuestra tubería y si tiene fallas en su instalación. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Y a qué tuberías nos referimos? Este tipo de prueba las vamos a hacer a tuberías que trabajan a presión. Normalmente está obligadas a hacerlas, pero también podemos hacer a tuberías que trabajan a gravedad, pero obviamente la presión va a ser muy baja, casi que no es tan necesario el uso de manómetro, ¿sí? Entonces, en tuberías que trabajan a presión, que son las de agua potable, agua fría, agua caliente, tenemos que hacerlas, estamos obligados a hacerlas. ¿Y cómo es el procedimiento para hacerlo? Una vez que tengamos toda nuestra red de un ambiente, de varios ambientes o de todo nuestro edificio, nuestra edificación instalado el tema de la tubería de agua fría y agua caliente, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar unas bombas, ¿sí?, para introducir agua a nuestra pequeña red interna de nuestra edificación, ¿sí? Podemos utilizar bombas manuales, ¿sí?, o podemos hacer una conexión de la red en ese momento, ¿sí? A la salida de nuestros artefactos, ¿sí?, podemos tener instalados los artefactos o no instalados, tenemos que colocar tapones, ¿sí?, o cerrar los grifos en esos puntos para que no se pierda el agua, ¿sí? Entonces toda nuestra red va a estar cerrada, ¿sí?, no va a estar en funcionamiento, solo va a ingresar agua. Y nosotros ubicamos puntos estratégicos para la colocación del manómetro. Entonces podemos colocar 3 o 4, si tenemos un edificio, podemos colocar en los puntos más lejanos el artefacto, ¿sí? Entonces podemos elegir, ¿no?, al azar, ¿sí? Podemos elegir un baño de visitas, un lavamanos, el grifo de un fregadero, ¿sí? Entonces podemos tener varios puntos, podemos tener 5 puntos donde vamos a colocar un manómetro. En el caso de una vivienda, podemos colocar simplemente un manómetro en el punto más lejano en el que nosotros elijamos, ¿ya? Podemos elegir un lavamanos, ¿sí?, y que sea en el sector más lejano, lo colocamos, ¿sí?, y posteriormente lo vamos cargando con agua a presión. Podemos hacernos con la ayuda de una bomba manual, una bomba mecánica o a través de la misma red, ¿sí? Una vez que hemos ingresado el agua, vamos a medir una cierta presión en nuestro reloj, de nuestro manómetro, ¿sí? La norma nos manda esto, ¿sí? Nos dice que en un sistema indirecto con bombeo, ¿sí?, tengamos que hacer la prueba los primeros 10 minutos con 1.17 megapascales. Eso significa 117 metros columna de agua, que tiene que estar 10 minutos. Y los otros restantes 20 minutos tiene que estar a 1 megapascal, o sea, a 100.
¿sí? Normalmente no nos fijamos esto y lo redondeamos a 100 metros columna de agua o 1 megapascal, ¿sí? Dependiendo del relojito que tengamos de nuestro manómetro, entonces eso es lo que vamos a medir, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un sistema indirecto como veo, como es el sistema indirecto tipo B, el sistema tipo C, el que hemos visto con hidroneumáticos, entonces tenemos que hacer el primerito, ¿sí? Entonces tenemos que llenar, ¿sí? Con bomba todo, ya está cerrado con válvulas y tenemos los manómetros ubicados, ¿sí? Entonces tenemos que verificar que llegue a 100 metros columna de agua. Una vez que llegue a ese punto, cerramos la bomba, cerramos el ingreso y tenemos que esperar media hora, ¿sí? 10 minutos más 20 minutos o media hora, ¿sí? Entonces no tiene que haber variación, ¿sí? De esta presión. O sea, el reloj va a marcar un nivel, ¿sí? Y ahí no te tiene que mover. No tiene que bajar aquí, aquí, aquí. No, no tiene que moverse la manecilla del reloj. Tiene que mantenerse. ¿Por qué? Porque no está funcionando nuestro sistema, ¿sí? Está estático. Entonces, si se mueve el reloj de alguno de nuestros relojes que hemos puesto en un edificio, varios, hemos dicho 5, entonces la prueba ha salido fallada, ¿sí? En el caso de una vivienda hemos colocado uno y hemos controlado 30 minutos y no se ha movido el reloj, entonces la prueba, si se ha movido el reloj un poquito, la manecilla un poquito, entonces ha sido fallada la prueba, ¿sí? ¿Qué significa que haya sido fallada? Significa que ha habido fallas, o sea, fugas. Entonces, en algún sector de nuestra red hay una fuga, hay una mala conexión que ha hecho el plomero, entonces está filtrando el agua. Entonces se está perdiendo presión por ahí, ¿ya? O puede ser que esté saliendo de algún artefacto o alguna unión de la tubería, algún codo, alguna T, ¿sí? Entonces hay algún punto de falla. Entonces se tiene que rechazar la instalación y se tiene que volver a hacer la prueba después de que se corrija el error, se encuentra el error. Entonces, la ventaja de la prueba hidráulica es que si hay una falla, vamos a encontrarlo. ¿Por qué? Porque va a salir agua, ¿sí? Entonces puede ser de un codo, una T, un artefacto, ¿sí? O puede ser que una tubería lo hayan rajado, ¿sí? Y la hayan colocado rajada, entonces está filtrando de la misma tubería. Entonces vamos a verificar eso y vamos a encontrar con facilidad porque es un lugar que va a estar con agua, humedecido, ¿sí? Entonces esa es la gran ventaja de la prueba hidráulica, ¿sí? Podemos identificar a través de este relojito, ¿sí? En el caso de que no se mueva el relojito después de los 30 minutos, entonces sí se acepta la instalación, entonces está bien, va a aguantar las presiones de funcionamiento, entonces esa instalación está bien, entonces podemos proceder a revocar, a colocar la cerámica en las paredes, en el piso, qué sé yo, proceder a pintar y demás, ¿sí? En el caso de que nuestro sistema sea directo sin bombeo, o sea, un sistema directo de la calle, ¿sí? Sin el tema del tanque, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que proceder es a una presión los 10 minutos y después los posteriores 20 minutos de 0,80 y de 0,60. Nosotros podemos englobarlo a 70 metros columna de agua, ¿sí? Y es el mismo procedimiento y el mismo control, solo que el número es 70, ¿sí? Esa sería la prueba hidráulica en tuberías a presión. Ahora vamos a lo que es las pruebas para el alcantarillado sanitario y pluvial. Nos estamos adelantando a algunos conceptos que ya después la siguiente clase ya entramos de lleno a lo que es tuberías a gravedad, pero vamos a verlo, ¿sí? Existe lo que es la prueba hidráulica, ¿sí? Para bajantes sanitarias y pluviales, pero en realidad sí es prueba hidráulica. ¿Por qué? Porque se introduce agua, ¿sí? Y bueno, un poco de agua que va a estar dentro de las tuberías, pero
no se introduce bajo el concepto de bomba, ¿sí? Sino que se llena las bajantes. Las bajantes sanitarias y pluviales son las tuberías verticales, ¿sí? Eso les recuerdo, ¿sí? Son las tuberías verticales que tenemos en nuestra edificación. Entonces, esas tuberías verticales, lo que nos dice en la prueba hidráulica es que los tenemos que llenar o a 6 metros, ¿sí? Si es un tramo, o podemos llenarlo a 3 metros si es una pequeña sección de tramo, ¿sí? Y tenemos que verificar que no haya cambio de nivel de esta cantidad de agua que estamos introduciendo en la bajante por un lapso de 15 minutos. Si hay cambio de nivel, significa que por algún lado se está filtrando. Entonces nosotros tenemos que verificar la humedad en algún sector, ¿sí? Entonces ahí identificamos. Entonces esa es la ventaja también de la prueba hidráulica en tuberías a gravedad. Aquí tenemos un esquema de una instalación de un baño, ¿sí? Y aquí cómo se coloca, por ejemplo, el manómetro, ¿sí? El relojito que les decía que nos va a dar, ¿sí? Entonces, antes de proceder a tapar toda nuestra instalación, tenemos que hacer la verificación, ¿sí? Y eso es lo que no les gusta a los plomeros. Y nosotros tenemos que hacer. Y ustedes como arquitectos que van a dirigir edificaciones, ¿sí? Edificios, construcciones, van a estar ahí y tienen que saber que esto tienen que hacerlo, ¿sí? Para que posteriormente no tengan problemas, porque después las filtraciones pasan, ¿sí? Nos lo dejamos bonito el baño, la cocina, ¿sí? Y empieza a descascararse, empieza a salir la pintura, empieza a desprenderse la cerámica, ¿sí? Y es por estos problemas, ¿sí? Entonces no queremos eso. Entonces eso es para nosotros una satisfacción como profesionales que vamos a hacer. También hay otro tipo de pruebas que también se tienen que hacer, ¿sí? Dependiendo, por ejemplo, aquí en el tema de las bajantes sanitarias, ¿sí? Hemos visto que hay la prueba hidráulica, ¿sí? También existe la prueba de aire-humo. Esta sí ya se introduce se introduce aire a presión, ¿sí? Ya en vez de introducir agua, introducimos lo que es aire, ¿sí? Entonces tenemos que introducir, obviamente con unas bombas, con aire comprimido, introducir aire en las tuberías bajantes, o sea, las tuberías verticales, ¿sí? Entonces ahí tenemos que introducir el aire a presión, ¿sí? Con una bombita, ¿sí? Entonces introducimos y tiene que medir, y ahí sí controlamos el relojito y tenemos que medir por lo menos 3.5 metros columna de agua por 15 minutos, ¿sí? La desventaja de esta prueba es que en caso de que haya fuga, nosotros difícilmente podemos identificar dónde la falla, porque es aire, ¿no? Entonces tendríamos que estar palpando y sintiendo dónde está saliendo aire. Es medio complicado, ¿sí? Más bien esto es suplido con la prueba hidráulica que la hemos visto anteriormente, ¿sí? Entonces mejor es ese. Ahora lo que sí se utiliza es la prueba de humo, ¿sí? Y la prueba de humo ya la vamos a ver después, algunos conceptos. Es más que todo para la verificación de los sellos o tapones hidráulicos, ¿ya? Adelantándome un poco lo que ya vamos a ver en la siguiente clase. Aquí tenemos una caja interceptora en este baño, este ambiente húmedo, ¿sí? Y esta caja interceptora, dentro de su mecanismo interior tenemos un sifón, ¿sí? Y ese sifón evita el paso de gases, ¿sí? Del alcantarillado principal hacia los artefactos, ¿sí? Entonces el sifón es lo que evita el paso de los gases, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer una prueba que se denomina prueba de humo, llenando de humo, ¿sí? A toda nuestra red, ¿sí? Pero tenemos que llenar de agua, o sea, utilizar ya los sellos hidráulicos en los sifones, llenándoles de agua esas cajas interceptoras, después sifones, si tenemos sifón en el lavamanos, en el fregadero, ¿sí? Entonces vamos colocando en esos lugares
porque esos son los sellos hidráulicos o los tapones hidráulicos, los llenamos con agua y posteriormente llenamos con humo toda nuestra red de alcantarillado y verificamos que no sale humo obviamente por los artefactos, o sea, por los ramales que van al lavamanos, ¿sí? En caso de que salga humo, significa que uno de los tapones ha fallado, ¿sí? Está mal instalado. Eso nos sirve para la verificación de lo que es el tapón hidráulico, ¿sí? Para evitar el paso de los gases, ¿ya? También se hacen pruebas hidráulicas, pero sin bomba, en lo que son tuberías horizontales. Ya hemos hablado de bajantes, ahora nos corresponde hablar de las tuberías horizontales, sean sanitarias o pluviales. Entonces vamos a tener tuberías que sean horizontales, que son estas de aquí, ¿sí? Estas de aquí, estas son las horizontales, ¿sí? Entonces esas tuberías tenemos que hacer pruebas, ¿sí? Entonces llenamos nuevamente las tuberías, ¿sí? Con agua y podemos verificar que no haya fugas en el tema de las uniones, ¿sí? Pero obviamente no se llena a presión, sino se llena a un nivel el agua. Entonces el nivel debe mantenerse. Por ejemplo, podemos llenar a este nivel, ¿sí? Y esta tubería la cerramos, ¿sí? Le podemos poner un tapón. Entonces mantenemos por un tiempo y no tiene que haber fugas por ningún lado, por ningún codo, ¿sí? Obviamente los lugares que están abiertos los taponeamos, ¿sí? Entonces se verifica eso. Otra de las pruebas que se hacen en las tuberías, ¿sí? Es el tema de las pruebas con bola, ¿sí? Normalmente agarramos las tuberías que son más largas, que sean horizontales, se utiliza una pelota, ¿sí? que pueda introducirse en la tubería y se deja rodar, ¿sí? Se puede utilizar hasta canicas, ¿sí? En el caso de que esté mal construido o tenga una contrapendiente que está mal hecha, entonces no va a circular la bola o la canica, ¿sí? Entonces va a quedar retenida en el medio, ¿sí? Entonces eso nos va a indicar que la pendiente está mal hecha, ¿sí? Otra prueba sería la prueba de los espejos, ¿sí? Entonces de un lado se introduce un espejo y del otro lado entonces tiene que aparecer la media luna de la sección de la tubería, ¿sí? Tenemos que verla completamente. En el caso de que esté mal hecha se va a ver obstrucciones, ¿sí? Normalmente cuando se construyen esas tuberías a veces no se lo hace bien, entonces dejan rastros de hormigón dentro de la tubería, ¿sí? Entonces hay que hacer la verificación o mediante lo que es el espejo o mediante lo que son la bola, ¿sí? Entonces si hay obstrucción, ya con esos ensayos podemos verificarlo, ¿sí? Y tenemos que hacerlo la corrección. Posteriormente de haber hecho esto, tenemos que proceder a la desinfección. Esta es la desinfección ya de una obra nueva, ¿sí? No es una obra de mantenimiento, como hemos visto ya en la primera diapositiva, sino es una obra nueva. Entonces, la desinfección también se la tiene que hacer con lavandina, ¿sí? Se la puede hacer con una concentración de 10 a 15 con una solución del 60 al 70 de cloro, ¿sí? Y tenemos que hacerla por un lapso de 3 horas, ¿sí? Entonces una vez que hemos manipulado, porque cuando hemos traído de la ferretería o de la industria las tuberías, hemos almacenado, después hemos colocado en nuestra edificación, entonces ha sufrido un trajín de manipulación, ¿sí? Entonces se ha contaminado la tubería, sea esta de agua potable más que todo, ¿sí? Este es el enfoque para lo que es agua potable, ¿ya? En el tema del alcantarillado no nos interesa tanto su manipulación. ¿Por qué? Porque obviamente va a circular agua de calidad dudosa, o sea, de
agua servida, ¿no? Entonces no nos interesa tanto su desinfección. En el caso del agua potable sí, porque esa vamos a utilizar para nuestro consumo, ¿sí? Entonces esas tuberías sí. En el caso de tuberías para cosecha de agua de lluvia también, ¿sí? Porque si lo vamos a utilizar también nosotros para algo, necesitamos que esté desinfectada, ¿ya? Pero el tema del alcantarillado no, vuelvo a decirles. Entonces lo que tenemos que hacer es llenarlo, las tuberías con agua, con una solución con lavandina, ¿sí? Y que esté por lo menos 3 horas retenida, ¿sí? O sea, cerradas las válvulas. Posteriormente de eso, el agua la mandamos al drenaje, ¿sí? Al alcantarillado, ¿ya? Eso en una instalación nueva de agua potable o si estamos cosechando el agua de lluvia, ¿sí? Ahora, en el tema del tanque de almacenamiento, nosotros hacemos los mismos pasos que hemos visto del, del mantenimiento, exceptuando que se va a hacer limpieza y demás de lodo, porque no va a tener, es un tanque nuevo, pero sí tenemos que proceder a que esté limpio de polvo y posteriormente tenemos que llenarlo de agua con solución de lavandina, ¿sí? Pero en este caso lo tenemos que mantener 12 horas, ¿sí? Mantenemos 12 horas y posteriormente soltamos esa agua. Podemos aprovechar eso si estamos en una construcción nueva y estamos haciendo el tanque del tanque elevado. Posteriormente de las 12 horas podemos pasarlo a lo que es las tuberías, ¿sí? Entonces aprovechamos esa misma agua para hacer la desinfección de las tuberías de agua o de cosecha, si es el caso, ¿sí? Entonces hay esa diferencia, ¿sí? Y aquí tenemos los ambientes húmedos y tenemos la prueba hidráulica en tanques. También hay que hacer una prueba hidráulica en tanques, pero en los tanques de hormigón, ¿sí? En los que fabricamos nosotros, no en los de PVC, porque esos obviamente son impermeables, ¿sí? Tienen una garantía de fábrica. Los que tenemos que hacer son los de hormigón armado. Entonces a esos tanques de hormigón tenemos que hacerles una prueba hidráulica. Entonces lo que tenemos que hacer es introducir agua y durante 3 horas tenemos que controlar el nivel, ¿sí? Tenemos que medir el nivel inicial y después de las 3 horas tenemos que verificar que el nivel esté en el mismo lugar, ¿sí? Si cambia el nivel significa que hay filtraciones y normalmente esas filtraciones pasan en las esquinas, ¿sí? Normalmente ahí es donde ocurren los mayores esfuerzos y las fallas. Entonces ahí tenemos que hacer el arreglo, ¿sí? Y proceder nuevamente a la impermeabilización y proceder nuevamente a la verificación o prueba de estanqueidad o prueba hidráulica en tanques. Entonces fíjense, aquí estamos viendo bueno, el inicio que nos dice que son tuberías montantes. En el Perú lo llaman así, montantes a todas las tuberías. Nosotros aquí en el tema de alcantarillado lo llamamos ramales, colectores y bajantes. Ellos lo llaman todo montante, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo es una construcción que en muchos casos se la hace, ¿sí? Normalmente las tuberías, ya en el piso superior, estamos hablando de una construcción que va a subir en pisos, ¿sí? Tenemos aquí una losa, ¿sí? Esta es una losa que la van a vaciar con ladrillo, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí dentro de lo que es la losa, o sea, imbuida en la losa, van a colocar lo que son las tuberías, ¿ya? Después ya vamos a ver las cosas que podemos hacer en caso de, ¿sí? Pero de entrada no sería la mejor opción colocar las tuberías de esa manera, ¿ya? Aquí podemos ver un problema, ¿sí? Fíjense aquí el tema de la tubería, como les decía, no tiene que ir dentro de la losa, no tendría que ser la primera opción que manejemos, ¿sí? Y lo otro que podemos ver aquí es esto.
estamos forzando el paso de la tubería a la estructura, ¿sí? Esto es grave, ¿sí? No podemos tocar la estructura, ¿sí? O tocar los refuerzos de la estructura para introducir nuestras tuberías, ¿sí? No podemos, ¿sí? Eso afecta a la estructura a la larga, ¿sí? Aquí se acerca el video, está mostrando cómo es el tema de las instalaciones, los tubos del alcantarillado. Aquí, por ejemplo, hacemos una pausa y podemos ver que aquí este fierrito lo han doblado para que pase semejante tubo a través de esa viga de contorno, ¿sí? Entonces, grave error, no se tiene que hacer esto, ¿sí? Lo otro, han forzado, fíjense aquí justo, fíjense aquí estoy marcando, ¿sí? Estos son los fierros, ¿sí? De lo que es una columna que va a seguir creciendo esto, ¿sí? Y justo por el medio estamos atravesando un tubo, ¿ya? Por el detalle parece que fuera el tubo de ventilación. Y ustedes me preguntarán, ¿qué es el tubo? Bueno, ya vamos a verlo en la siguiente clase. El tubo de ventilación es para, obviamente, ventilar el tema de los gases, ¿sí? Pareciera que fuera eso, ¿sí? Pero igual está atravesando, está pasando por el medio de una futura columna un tubo, ¿sí? No se hace eso, ¿ya? Entonces, eso prohibido, ¿sí? No se hace, no se pasa por el medio de ninguna columna, ningún tubo, ¿sí? ¿Ya? En el tema de las vigas, ya vamos a ver que sí podemos pasar tubos a través de las vigas, pero no de esta manera, afectando la estructura, tocando los fierros, ¿sí? No podemos hacer eso, ¿sí? Y tampoco puede ser de este diámetro para el tamaño o el canto de esta viga, porque esta viga es muy pequeña, ¿sí? De contorno, y le estamos pasando un diámetro que es más del 50% de la altura, ¿sí? Estamos llegando casi al 80-90%, ¿sí? No podemos hacer esto, ¿sí? Y tampoco podemos acercarnos en este sector, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos una columna y obviamente más allá tenemos otra columna y más allá vamos a tener otra columna, ¿sí? Y estamos en un punto muy cercano a la columna y que vamos a ver, ya les voy a explicar por qué no podemos hacer ese tipo de unión, ¿sí? Ni de forma vertical ni de forma horizontal, ¿ya? Entonces ahí se notan, ¿no? Los detalles. Bueno, aquí aprovechando, aquí vamos a ver, para que ustedes me entiendan después. Aquí tenemos esto, aquellos que ya han construido, han visto construcciones, esto es un estribo, ¿sí? Y normalmente los estribos en una viga que se acerca a una columna son más seguidos. Estos estribos, estos de aquí que estoy marcando con rojo, son más seguidos. Pero fíjense aquí, lo que han hecho es mover los dos estribos, ¿sí? Aquí venía un estribo y lo han movido para que se junten dos estribos aquí. Eso tampoco se hace, ¿sí? Aquí hay mayor corte, mayor esfuerzo de corte. No podemos hacer eso y moverlo. No es así como se tiene que hacer el trabajo. Vamos a seguir viendo ejemplos de esto. Normalmente se aprovecha o aprovechan algunos para colocar las tuberías en la losa, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, ¿sí? Yo les voy a preguntar, ¿está bien atravesar? Esto es una viga, ¿sí? Pero esta viga crece, ¿sí? Porque aquí tenemos una losa, ¿sí? Esto de aquí es losa. Esto crece y estamos atravesando, ¿sí? Con un tubo. Eso de aquí se puede hacer, ¿sí? Y se debe hacer en algunos casos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos aquí una viga,
¿sí? Ahora, lo que les estaba explicando anteriormente de los conductos del alcantarillado o del agua, qué sé yo, normalmente los hacemos por debajo, ¿sí? Mira, fíjense aquí tenemos todos los conductos, los ramales del alcantarillado y están debajo de la losa, ¿sí? Están por debajo, ¿ya? Entonces, si lo hacemos por debajo, sí o sí vamos a tener que vernos con el tema de las vigas, porque las vigas sobresalen de las losas. Esto es la losa y la viga no es solo esto, sino crece, es un pedazo más de la losa, ¿sí? Si se dan cuenta, entonces ese pedazo más es parte de la viga y nosotros tenemos que ir por ahí. Lo ideal sería no tocar la estructura e irnos por debajo de la viga, ¿sí? Pero normalmente no se puede eso. Entonces, estamos en edificaciones, tenemos que cumplir alguna altura, ¿sí? Entonces tenemos que hacer el paso. Entonces se puede, ¿sí? Pero tenemos que cumplir requisitos estructurales, ¿sí? Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿sí? Que esto está también en la norma, pero norma estructural, ¿sí? Para el tema de, de pasos de tuberías, ¿ya? Aquí tenemos una viga, esta es la altura de la viga. Aquí lo llama refuerzo longitudinal, pero no, estos son nuestros estribos. Estos de aquí son los... A ver, vamos a escribirlo bien aquí. Esto de aquí no es eso, son estribos, ¿sí? Y esto de aquí es la altura o canto de la viga, ¿ya? Aquí está la viga, ¿ya? Aquí tenemos la base y aquí tenemos la altura de la viga. Esto de aquí es la losa y esto de aquí es la viga, ¿sí? Y aquí tenemos nuestros estribos. Eso también ya lo van a ver en cálculo estructural, ¿sí? Esos son los estribos, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos atravesar una viga, podemos hacerla, ¿ya? Podemos. Pero como les digo, no podemos afectar el refuerzo estructural, ¿sí? Si tenemos aquí fierros, no podemos tocar los fierros, ¿sí? Por ejemplo, podemos atravesar, y aquí está, y en caso de que atravesemos, tenemos que colocar dos refuerzos, ¿sí? Esos dos refuerzos longitudinales que podemos llamar, nos van a ayudar, ¿sí? Aquí los llama refuerzo normal, ¿sí? Los tenemos que colocar para que se evite el agrietamiento de nuestra viga, ¿sí? Pero lo que tenemos que ver es esto, que el diámetro, ¿sí?, sea menor a el diámetro de la tubería, ¿sí?, sea menor a el ancho, que es esto, de nuestra viga, entre 3, el ancho tercios, ¿sí? Podemos. Ahora no lo podemos colocar donde sea, ¿sí? Eso también ustedes lo van a ver ya a detalle en cálculo estructural, ¿sí? Pero aquí, imagínense, esto de aquí es una columna, esto de aquí es otra columna, y esto de aquí es nuestra viga, ¿sí? ¿Ya? Entonces, el diagrama de esfuerzos, ¿sí? Los esfuerzos que vamos a tener aquí va a ser, se los voy a dibujar aquí nuevamente. Vamos a tener la flexión, ¿sí? Esa es la flexión. Y lo otro que vamos a tener es el corte, ¿ya? El corte vamos a tener así, que es el diagrama de corte. O lo podemos tener al otro lado, dependiendo de cómo va a estar nuestra carga, ¿sí? Pero esos son los diagramas, ¿sí? Cómo se van a presentar. Entonces, ahí vamos a tener nuestros esfuerzos que vamos a tener en nuestra viga.
Ahora, el mayor esfuerzo de flexión, ¿sí?, en la viga la vamos a tener en la panza, ¿sí?, aquí. Por eso, normalmente cuando tenemos una viga, voy a tratar de dibujar una viga. Aquí los fierros más gruesos lo vamos a tener en la parte de abajo, ¿sí? Aquí, por esto, por el esfuerzo a la flexión, ¿ya? Y vamos a tener unos refuerzos aquí, justo aquí, cuando estemos llegando a la columna. Entonces vamos a tener otros fierritos aquí que nos van a trabajar aquí, cerca a la columna, ¿ya? Normalmente los de abajo van a ser los más largos, ¿sí? Van a llegar de canto a canto, ¿sí? Y estos de la columna solo van a cubrir por una cierta longitud. Normalmente es el tercio de la viga, ¿ya? Y los estribos, su función, lo que les he mostrado, ¿sí? Los fierritos que son transversales a nuestra viga, estos fierritos de aquí, ¿sí? Esos van a ser en función a qué? Al esfuerzo cortante que vamos a tener. Y esos esfuerzos cortantes máximos los vamos a tener aquí, justo aquí, en el tercio, aquí, ¿sí? En el primer tercio y en el último, no en la panza. El menor esfuerzo cortante lo vamos a tener en la panza, ¿ya? Ahora, ¿qué quiero decirles con eso? Aquí en la panza vamos a tener mayor flexión, ¿sí? Aquí. Y la flexión, ¿sí? El refuerzo en el tema del hormigón armado, que trabaja flexión, ¿sí?, es el fierro. El fierro, ¿sí? Es el fierro. Y aquí se va a producir grietas. ¿Por qué? Porque va a empezar a funcionar a tracción el borde exterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hormigón no trabaja a tracción. El hormigón, su función es trabajar a compresión. El que va a funcionar a flexión y a lo que es tracción va a ser el fierro. El hormigón, no. El hormigón más bien se va a agrietar en el exterior, en la parte exterior. En la parte interna, aquí, se va a comprimir el hormigón, ¿sí? En esta parte de aquí. Entonces, sí, la parte interna sí va a trabajar del hormigón. Pero la parte externa, esta de aquí, no. Bajo ese concepto, la parte inferior es la zona de tracción y es donde trabajan los fierros, ¿sí? No el hormigón. Entonces ahí sí podemos hacer atravesar con tubería, ¿sí? Entonces de la parte media de la viga para abajo es la zona de tracción y es donde tendríamos que atravesar con nuestra tubería. ¿Y en qué sector? Si lo vemos longitudinalmente, es en el tercio central, en esta parte de aquí. No en el tercio del lado de la columna. ¿Por qué? Porque ahí tenemos mayor cantidad de estribos, porque hay mayor corte. Y como en el ejemplo del video que les he mostrado, vamos a cometer el grave error de mover estribos, ¿sí? Porque hay mayor cantidad y nuestro tubo va a tener que cruzar y tenemos que mover los estribos. Y vamos a afectar porque hay mayor corte. Entonces ahí prohibido colocar en el tercio y en este tercio. En este tercio central sí.
se coloca. Cualquier parte de este tercio central podemos atravesar, pero no toda la viga, sino en la parte baja. Ahí podemos hacer el pase de nuestros tubos, sea tubos de gas, de agua, de alcantarillado, ¿sí? Por ahí podemos hacer, ¿sí? Ahora, también podemos atravesar por muros, ¿sí? Aquí es un muro, pero también cumpliendo lo mismo que hemos dicho anteriormente, ¿sí? Aquí tenemos el espesor y el diámetro tiene que ser menor a 3 veces el espesor de nuestro muro, ¿ya? Y aquí tenemos nuevamente nuestro tubo, nuestro pase, y obviamente tenemos que cumplir esto. Esta es la base, ¿sí? El diámetro no tiene que ser mayor a B tercios, ¿sí? Porque si no sería muy grande el tubo y estaría atravesando más de la mitad, ¿sí? Con eso cumpliríamos esto. Y en la losa también puede pasar los tubos, pero tiene que también cumplir esto, ¿sí? Esta es la altura de la losa, y lo mismo pasa, que D tiene que ser menor a H losa tercios, ¿sí? Esto. Entonces volvemos aquí a la imagen. Entonces imagínense, aquí tenemos el primer tercio y de aquí para aquí empieza el tercio central. Entonces está bien ese pase. Ahora aquí también podemos imaginarnos que la viga es más allá, más alta. ¿Por qué? Porque es también la altura de la losa, ¿sí? Entonces más o menos la mitad es por aquí y está atravesando por aquí, por la mitad para abajo, en la sección de tracción. Entonces este pase que estamos viendo aquí en la imagen está bien, ¿sí? Con eso terminamos la segunda diapositiva, que nos dice el pensamiento: naciste original, no mueras como una copia anónima. Entonces eso es también para que ustedes piensen